got some motherfucking design on right now. Ok, aquí estamos con esta 2014, una Ford F-150 con el 3.5 EcoBoost. Ya le acabo de abrir la llave. Ya está abierta la llave para poderlo escanear. Ya le conecté el escáner. Vamos a prender lo que es la computadora. Para escanearlo le ponemos automática, escáner automático. Le ponemos que es de USA, americano el carro. Ok, es una F-150 2014 con el 3.5 EcoBoost. Vamos a escanearlo automático. Puedes seleccionar el sistema, pero vamos a escanearlo automático. Ya está escaneando. Ok, ahorita salieron dos códigos de la computadora, que son estos dos de arriba. Y luego ya está escaneando lo demás. Este es este es del motor, del body del carro, chasis, y luego el confort que le llaman. Ok, ahí está el de 7 a 22. Ahorita lleva 7%, 10%, 13%. Ahí dicen, para que vean qué tan rápido escanea el sistema de esta troca. Aquí salió otro del GPS. De ese viene, puede ser del radio o algo así. Ok. Sigue escaneando. Tiene 17 de 22%. Aquí le dicen. Ya mero acaba. Le faltan, es 18%. Tiene otro código más no puede, es de FD, CD, quién sé qué viene siendo eso, pero ahorita tenemos que enfocarnos en lo que es en el motor, porque tiene una falla muy fuerte en el motor. Falla demasiado. La trataron de arreglar hace unos días y no pudieron. Decidí, me la trajeron y decidí pues meterle el escáner para saber. Ok, vamos a ver qué quiere decir. Dice Ignition Coil primario circuito open, que quiere decir que no está conectando o está suelto el alambre de uno de los coils. El número, si se fijan, el P356, que quiere decir el último número, viene siendo que es el número 6. Y luego el de abajo, que tiene problemas con la transmisión, el rango del sensor está intermitente de la transmisión, que no marca bien cuando está en parque. Por ahorita lo que vamos a enfocarnos es en el código del Ignition Coil. Le ponemos diagnóstico, le ponemos funciones especiales, y luego para saber si hay algo mal, en qué pistón es el que está haciendo un missing fire, está perdiendo la corriente, lo echamos a andar. Le ponemos esto en missing fire y luego le ponemos OK. Ahí vas a marcar todos los cilindros cuál es el que está fallando. Si se fijan, en esta parte de aquí es donde dice cuando los cilindros están fallando. Si se fijan, este está fallando mucho, que es 350 400 de missing fire. Y si se fijan, en la parte de esta es el número 6. Está fallando bastante el número 6. Si se fijan, vamos a ir acá enfrente para mirar a ver si lo cambiaron el pollo. Le acabo de abrir el cofre para ver que efectivamente ahí en la parte de atrás, que es el número 6, en la parte de atrás le cambiaron el pollo. Pero si se fijan en el conector, a diferencia de si se fijan la distancia que está entre esta parte y luego tiene casi un dedo de espacio en medio, que quiere decir que no está metiéndose bien. O sea, que quiere decir que lo pusieron pero no lo conectaron bien.
muchas de las veces lo que pasa es que aquí en la parte de aquí lleva un O-ring y necesitan veces lubricarlo para que entre hasta donde debe ser. Pero vamos a ver qué es lo que, a ver si lo podemos hacer acá. Sí. Pero vamos a echarle poquito de por y nomás para que, a ver si lo podemos hacer que se componga. Si te fijan, está tiemble machine. Si no, mira, está temblando el motor. Entonces necesitamos echarle poquito de Blue 40 aquí alrededor, nomás para lubricar lo que es el aro de alrededor, donde va el lentocito este de lobby, se llama. Nomás poquito ahí. Ahora vamos a ver, conectarlo. Está conectado. Ahora sí, vamos a ver si se complica. Sentí un poquitito de cambio, pero vamos a chequear. Todavía sigue el número 6 no trabajando bien. So voy a checar el código y ahorita sigo grabando para ver qué es lo que pasó. Si se fijan, sí, no me fijé, pero aquí ya había parado de correr los missing fire. Se quedó congelado en eso porque ya no está haciendo missing fire. So ahorita lo que voy a hacer es borrarle todos los códigos y ya está listo. Ok, como ven, ahorita ya le borré todos los códigos. La troca está jalando al 100 bien parejita, no hay ningún missing fire. Eso está toda máquina. Ahorita ya le chequeé lo que son los missing fire y no hay nada. Aquí tiene varias funciones que puedo utilizar también, pero lo que utilicé es funciones especiales. Y luego aquí, si se fijan, la topología ya salió bien. Usualmente aquí salían códigos y luego en la parte de acá lo borré todo y le arreglé lo que fue el conector y ya jaló ahora así suave. Tiene topología y tiene para que los diga así en línea, pero a mí el que me gusta es este. Está recomendado 100% del Jefe Salazar. Y es todo. Ok, soy el Jefe Salazar. Sabes que ya se resolvió el problema. Era nomás el conector que no estaba bien conectado, el ignition coil, y ya quedó al 100. Ya no hay missing fire ni nada. Trabaja al puro fregazo. Les voy a enseñar ya cómo se mira. Si se fijan, en la parte esa ya se resolvió el problema del coil, que no estaba metido bien por culpa de la liguita, y ya está bien. La distancia es mucho menos, igual a comparación con el otro quedó igual. Ya quedó reparado el problema. Ya va a jalar perfecto. Bueno, los invito a la gente que se suscriba y miren mis videos para poder poner más.